como decía hoy el Diario Libre, efectivamente esto ha cambiado, ha sido un replanteamiento en el cuadro político electoral. Así es. Y obviamente la polarización ahora realmente se ha dado. Y va a ser interesante, yo creo. Va a ser hay quienes empiezan todo con el cristal desde que tú lo veas, que en sus análisis dicen que puede convenir a Carolina, que sí puede convenir entonces a Domingo Contreras. Pero yo creo que la polarización se da. Ayer se especuló mucho, incluso hasta que Johnny Ventura también renunciaría de sus aspiraciones, lo cual desmintió, y eso preocupó muchísimo a la gente del PLD, obviamente, porque imagínense ustedes que haya una alianza PRM con Fuerza del Pueblo, que esa sí no es descabellada, Claro. esa es muy probable. ¿Dónde quedaría entonces de cara a las elecciones del 16 en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, su candidato? ¿No? Que es cierto, ahí están, ahí esa polarización la hay. Pero bueno, señores, parece que vamos a escuchar muchas cosas nosotros en esta coyuntura, en estos 12 días apenas que nos faltan Así ya es. para llegar a esta primera caída que va a ser determinante para las elecciones del próximo mayo. Y el presidente de la República está bastante activo. Ayer hablábamos de una parte de lo que había dicho, que a mí me pareció, bueno, de ese frenesí y casi obnubilación de lo que ocurre respecto de las mismas elecciones y las angustias también, porque los números parece que no cuadran. Esa es la verdad en el PLD. Y Danilo se mostró él con un triunfalismo que no es tal. Cuando tú ves que esto ocurre, entonces tú puedes estar seguro que es todo lo contrario. Habló en esa asamblea de que el PRD es el partido más poderoso de América Latina, y se me parece a la comparación que hacía Linares hace un momentito de sus manifestaciones con las de José Francisco Peña Gómez, que me parece casi un sacrilegio. Pero bueno, es un derecho también, ¿verdad? Porque uno tiene todo el derecho a alucinar como mejor le plazca. Óigame, a los 11 años, Ivonne, y discúlpeme, cuando Peña iba a un barrio, llegaba convocando a su gente. Pero yo sé, porque yo como reportera, yo cubrí mucho a Peña Gómez desde el periódico Hoy. Por eso yo digo. Y vio estas fotos. Sí, no, por eso digo que casi un sacrilegio la comparación. Pero bueno, el asunto, no voy ni siquiera por ahí. Eso lo comparaba con lo dicho por Danilo, ¿no? De que el país más poderoso de América Latina, por Dios, por favor. Imposible eso, después de lo que acaba de ocurrir, el fraccionamiento y demás. Eso tiene sus traumas. Y yo, no sé, yo siento que hay un poco de desesperación, pero aún así, y yendo a lo concreto y a los hechos, ¿no? En ese triunfalismo y en ese avasallamiento que quiere mostrar el presidente vendiendo su candidato, un candidato que parece que decidieron enmudecer, y a mí me parece a veces hasta que un niño especial. Por cuando yo lo veo, sí, cuando yo veo que, y con mucha vergüenza y con mucha pena ajena. Parece que le tiene mucha admiración. No, yo no le tengo ni admiración ni no admiración, es simplemente un agente político traído por las greñas, y un funcionario con mucho cuestionamiento. Pues yo no tengo que tenerle ni una cosa ni la otra. Lo que pasa es que yo veo los apresuramientos de gente que se le suponía algunas capacidades, incluso, tipo, por ejemplo, el caso Navarro, Domínguez Brito, apresurado cuando el señor tiene que hablar, o para que no lo haga frente a los periodistas. Esa protección que también la hizo el presidente Medina en esa asamblea en Santiago, y que ahí también él debió ser el protagonista, pero igual no lo dejaron hablar. Pero no, es decirle al presidente Danilo Medina que ese triunfalismo tiene que estar fundamentado en hechos. Y además de los hechos que nosotros citábamos en el día de ayer, hoy nos encontramos con una publicación que es la última encuesta de hogares de propósitos múltiples en hogar, donde hablaba y dedicaba un capítulo a la salud sexual y al caso de los adolescentes. Y se acuerdan, les daba yo el dato hace un momento de, óyeme, cuando a ti te dicen que 1 de cada 5 adolescentes ha quedado embarazada en un país como el nuestro, eso es una preocupación bastante grande, porque eso se convierte en una especie de tema de salud pública. 1 de cada 5 adolescentes que ha quedado embarazada, eso es una emergencia nacional. Entonces ahí hay soluciones que no se han producido y que tienen que ver con políticas públicas, y esas políticas públicas te dicen a ti que tú no puedes mostrar ni avasallamiento, ni puedes mostrar triunfalismo. Pero además de eso, tenemos los datos también estadísticos sobre el tema de la mortalidad infantil, después de y hoy en ese sentido
también se refiere incluso el periódico en uno de sus editoriales, cuando habla de la incapacidad del sistema de salud para poder proteger las vidas de las madres, de los recién nacidos, y los índices recientes te muestran una disminución de decesos de un 31% a un 25% bajo la certificación del Fondo de las Naciones Unidas. Entonces, esos registros, que son bastante negativos en ese orden, venían aproximándose a lo de los países con un nivel de alumbramiento bastante bajo en hospitales maternos infantiles, y la fragilidad de esos trances al nacer en estas y en otras latitudes de muy bajo nivel de desarrollo económico y social está muy relacionada con las precariedades, con la ausencia de controles prenatales y con las deficiencias y el desempeño asistencial, nada más para hablar sobre el tema de la salud. Entonces yo digo, bueno, pero ¿qué es lo que nosotros vamos entonces ahí en ese sentido también a mostrar? ¿Qué cosas nosotros podemos hablar, de cuál triunfalismo nosotros podemos hablar con todos esos casos que nosotros tenemos aquí, sin, por supuesto, volver sobre lo andado en el día de ayer? Solo en el tema de la salud preventiva, que es algo que hace rato que aquí anda mangas por hombro. Es recursos humanos, señores, que fallan en la aplicación de los protocolos, que se combinan con el desabastecimiento y con la baja calidad que nosotros tenemos en los hospitales. Entonces eso nos da a nosotros esas estadísticas que simplemente se convierten en una especie de burbuja, que ese triunfalismo y esas pretensiones avasallantes del presidente Medina simplemente le explotan en su cara, como le explotó por mucho tiempo esas mismas popularidades. Entonces no es un asunto de discurso, no es un asunto de yo decir, no es un asunto de hablar de cifras macroeconómicas, no es solamente decir que nosotros somos el país más, que el PLD es el partido más poderoso de América Latina, simplemente tratando de poner un dedo para tapar el sol, cuando todos sabemos que no es la verdad, y cuando sabemos cuáles son las angustias que tiene como partido, pero también de manera muy particular y muy personal el propio presidente Danilo Medina. Nos quedamos entonces en ese punto, nada más, el tema de la salud, y si pasamos a otro, entonces yo creo que ahí nos iríamos en llanto. Dime, Linares. Usted hacía referencia a esa frase que en principio es de Peña Gómez, porque Peña en la plazoleta La Trinitaria, Ivonne, recuerde usted que siempre emocionado decía, la maquinaria más poderosa de América Latina, hablando de la mujer y hablando de los problemas que a la mujer le tocó, los que la mujer vivía en ese momento. Yo sé que tenemos muchas situaciones, Ivonne, por corregir, pero República Dominicana es un pueblo bendecido. Entonces, para yo no venir con esa pendejada de las bendiciones y eso, porque estamos hablando de estadísticas y de datos de la realidad. No voy a contaminar. Espérate, no voy a hablar, no me vengas tú a mí con bendecido ni con 8 cuartos. Aquí estamos hablando y acabo de ofrecer el dato, señores, y eso es un tema de salud pública muy serio. Justamente cuando el viernes nosotros aquí conmemorábamos el Día Nacional de la Juventud, nos encontramos nosotros con un tema de que, tú te imaginas lo que de cada 5 adolescentes una salen embarazadas, que sin importar cuál es el partido, señores, donde el 60% de los jóvenes con edades entre 18 y 25 años quiere emigrar o largarse de este país de las maravillas que ha sido bendecido y que tiene un crecimiento macroeconómico, y que su presidente se da el lujo de decir que que su partido es avasallante y el que es el más grande de América Latina. ¡Llévatelo!